Sí, ha llegado el momento ansiado de continuar con el viaje a través de los diferentes argumentos universales de One Piece. Pero espera, supongo que si estás aquí es porque antes ya te viste la primera parte de esta serie de vídeos sobre One Piece y la tradición narrativa. Si no es así, te recomiendo que le eches un vistazo, te dejo el link en la descripción antes de proseguir con este. Y ahora sí, sigamos con nuestra ruta. Como mencioné en el vídeo anterior, el argumento que estructura la obra de One Piece como si de una columna vertebral se tratara es el del vellocino de oro, pero, aunque este argumento sea importante y sirva a los propósitos de la obra, es solo un lineamiento aparente en el cual se entrelazan otros argumentos que, en mi opinión, hablan más aún del mensaje final de One Piece y enmarcan mejor sus temas. Hablo de los argumentos de el Mesías, su contraparte el Maligno y Edipo. Durante el viaje que nos propone Eiichiro Oda en One Piece, Luffy y el resto de los miembros de la banda se encontrarán con diversas islas y sus comunidades, en los cuales influirán siempre o casi siempre para bien, ayudando a resolver un problema local. Y este argumento no es otro que el de una de las historias de mayor importancia para la sociedad occidental, pero que vemos en múltiples culturas y religiones a través del mundo, y es nada más y nada menos que el relato del Mesías, cuyo mayor representante en nuestra cultura es la historia que la Biblia nos cuenta en los Evangelios. No creo que haga falta resumir cuál es la historia de Jesús de Nazaret o de cualquiera de los otros grandes profetas que dan nombre a este arquetipo argumental, pero resumiendo sus rasgos más básicos, tenemos una historia en la que se nos presenta una comunidad en crisis que muchas veces anteriormente era próspera, a la cual llega uno o unos héroes, a menudo anunciados por algún tipo de profecía, que de una manera u otra enfrentarán el orden imperante que se muestra caduco y tiránico para establecer un nuevo periodo de paz para esta comunidad en la que, eliminadas las causas de la crisis, se establecerá un nuevo orden basado en las normas consensuadas por todos los miembros de esta y en los valores heredados de este héroe redentor. Otro rasgo de estas historias es que a menudo, no necesariamente siempre, el héroe se marcha después, ya sea literalmente yéndose de esa comunidad de la que en el fondo no forma parte, o como Jesús dando su vida. También cabe destacar que aunque este argumento está muy vinculado a las narrativas religiosas o mitológicas por obvias razones, no es ni por asomo exclusivo de estas. Muchas obras de diferentes géneros comparten completamente estas características. Este argumento está tan presente en Star Wars, Los 7 Samuráis de Kurosawa, Rango o Pollitos en Fuga, como en la historia de los Evangelios. De hecho, no es raro que este tipo de relato se perfile en historias heroicas y de acción. No hace falta ser un genio del análisis para darse cuenta de que este mismo argumento aparece en prácticamente todos los arcos de One Piece, salvando solo aquellos en los que el lugar al que arriban no tiene una comunidad o sociedad como tal. La historia aquí contada la vemos en, a saber, el primer arco con Kobe, el de Buggy, el arco de Arlong Park, de la isla de Drum, Alabasta, Skypiea, Haya, donde además toma más que nunca sus resonancias religiosas, Water 7, la isla Gyojin, Dressrosa, Wano, etc. Para todas estas comunidades, Luffy y los Mugiwara actúan como verdaderos mesías, ya sea derrocando tiranos o evidenciando los problemas de fondo y contradicciones que habitan las comunidades que visitan, como es el caso de Water 7 o de la isla Gyojin. Ellos siempre establecen un antes y un después en los valores sociales y morales que se manejan en estos lugares. Son combatientes permanentes contra la injusticia e incapaces de perdonar a aquel que pisotee los sueños y la libertad de otros. Y, como la mayor parte de los mesías, una vez hecho su trabajo e instaurado un nuevo orden redentor y más justo, se marchan hacia una nueva tierra. Aparte, podemos encontrar este argumento en las historias de otros personajes que salen dentro de la obra, siendo quizás los más obvios de todos Otohime y Fisher Tiger, y que en el fondo no son más que dos caras de una misma moneda. Una es una reina que promueve una ideología pacifista a la espera de establecer una nueva forma de relacionarse con los humanos, mientras que el otro es un ex esclavo que, incapaz de esperar que ese día llegue sin hacer nada, se dedica a luchar activamente contra el sistema esclavista, liberando a otros esclavos sin importar su raza, un detalle bastante relevante. En realidad, ambos no constituyen posturas enfrentadas, sino complementarias. Mientras que la una se encarga del futuro, el otro se encarga del presente. Como cierre de sus historias, defendiendo hasta el final sus ideas, una perdonando a su agresor, consciente probablemente de quién había sido, y el otro devolviendo a una esclava de la raza que los oprimía a su hogar, mueren dejando a sus discípulos, sus hijos, en especial Shirahoshi en el caso de Otohime, y la Banda del Sol en el caso de Fisher Tiger, su legado y sus enseñanzas.
enseñanzas. No deja de ser llamativo respecto a estas dos historias cómo con el tiempo estas enseñanzas de convivencia, tolerancia y lucha por la libertad y defensa de la paz se terminan tergiversando en el caso de Arlon y Jody Jones, justificando peligrosas ideologías de pureza étnica e ideológica, como tan a menudo ha pasado a lo largo de la historia con doctrinas religiosas y políticas que en esencia defendían todo lo contrario de lo que terminaron suponiendo para el mundo. Este ciclo es completado por Luffy, que derrotando a Jody Jones logra hacer prevalecer las ideas de ambos mesías en su comunidad. También vale la pena mencionar en este apartado al personaje de Ivankov, que desde luego como rey de los travestis también tiene un fuerte componente mesiánico, ya que incluso es capaz de obrar verdaderos milagros, como prácticamente devolverle la vida a Luffy, tal y como Jesús lo hizo con Lázaro. Su historia no se profundiza tanto como las anteriormente citadas, pero es sin duda una presencia relevante en su mundo, que consta con su propio grupo de discípulos que incluso peregrinan para encontrarse con él. Y todo esto cobra aún más relevancia cuando somos conscientes de que Ivankov no es solamente un referente para los travestis, transgénero y otras minorías sexuales dentro del mundo de One Piece, defendiendo siempre los valores de la libertad y la tolerancia y en un espacio tan terrible como lo es la cárcel, nada más y nada menos, sino que aparte es parte del ejército revolucionario de Dragón, que pretende enfrentarse directamente al orden establecido por el gobierno. Y es que quizás uno de los aspectos más interesantes en cuanto a este argumento en One Piece es que este rol de mesías es compartido. La historia nos centra en Luffy, pero sabemos que hay muchos más como él dando vueltas por el océano que son igualmente agentes que luchan contra el orden imperante y la injusticia. Por otro lado, la presencia de este argumento del mesías en One Piece no es solo un recurso para engrandecer a Luffy o adornar sus aventuras, tiene una relevancia argumental y temática increíble si tenemos en cuenta que dos de los grandes temas que trata el manga de Eiichiro Oda son el legado y el enfrentamiento contra el poder impuesto y la injusticia, la constante defensa de la libertad individual y colectiva. La historia del Mesías no solo habla directamente sobre estas luchas contra poderes dominantes reemplazados por ideales consensuados en comunidad, sino que también tiene un fuerte impacto en la idea del legado. Luffy, igual que Fisher Tiger u Otohime, impacta cada una de las comunidades que libera y supone un legado, un renovamiento de los valores viejos por los nuevos que las personas heredan directamente de él. En cierta forma, Luffy tiene discípulos. Cada una de las personas que deja atrás seguirá la estela que él les ha marcado. Lo hará Kobe dentro de la marina, Dalton en Tambor, Vivi en Alabasta, Gunfor en Skypiea, Riku en Dressrosa y sus aliados del Coliseo de la gran banda del Sombrero de Paja, y en general cada una de las personas que ha conocido y ayudado. Pero más allá de las historias individuales, la idea del Mesías cruza One Piece con tanta fuerza como su argumento principal del Vellocino de Oro o incluso más. Sí, la estructura última de One Piece es ese viaje en busca del tesoro, pero enredada en dicho recorrido tenemos la historia de una persona, Luffy o varias, sus nakamas, los otros supernovas, otros D, etc., contra un gobierno tiránico, cruel y censurador, profundamente corrupto y desigual, como lo es el gobierno del mundo y su nobleza de los dragones celestiales de Marie Joyce. Y ahí incluso podemos encontrar ecos proféticos que nos anuncian que la aventura de la banda del Sombrero de Paja tendrá como consecuencia última la caída de este sistema. Los D traen tormentas, se dice. Los D son los enemigos naturales de los dioses, nos anuncian. La escena en que Luffy golpea al dragón celestial en la casa de subastas no solo lo engrandece a él, sino que vaticina lo que nuestro protagonista y sus aliados harán con todo el sistema que gobierna, el cariz que tomarán inevitablemente los acontecimientos. Y bueno, así como la historia del Mesías es la de aquel que penetra en una comunidad para hacer el bien y liberarlos de un sistema opresivo o dar solución a una crisis, es natural que tengamos su contraparte, su opuesto, aquel ser maligno que entra en una comunidad pacífica para desatar el mal o incluso doblegarla por completo. Y esta figura está más que presente en el manga de Eiichiro Oda. Quizás el mito más representativo de este arquetipo argumental es el de la serpiente que irrumpió en el jardín del Edén para tentar a Eva y Adán comprobar la dichosa manzana. En claves más modernas tenemos monstruos tan conocidos como el Conde Drácula, fuerzas invasoras como los alienígenas de la Guerra de los Mundos o formas más abstractas y amorales del mal como pueden ser películas tan emblemáticas como Godzilla o Tiburón o el Ganondorf de Breath of the Wild. El mal que suele asolar las islas que Luffy visita en concreto, salvando alguna excepción como es el caso de Jody Jones u Orochi,
es foráneo, lo cual da una idea bastante clara sobre qué nos quiere contar Oda con esto, y llega para trastocar las formas de vida de los habitantes e imponer su propia forma de poder e ideología. Lo vemos muy claramente en Alabasta, Skypiea, Dressrosa y Wano, donde respectivamente Cocodrilo, Iner, Doflamingo y Kaido quebraron las bases de estas sociedades, al menos en apariencia sanas, para alzarse con un nuevo poder tiránico. Quizás sea el caso de Doflamingo y Dressrosa uno de los más interesantes, ya que esta maldad está oculta, solapada. Dressrosa, a diferencia de otras islas claramente en situación de crisis y dominación, Alabasta por ejemplo estaba literalmente al borde de una guerra civil, presenta un aspecto apacible y los habitantes parecen estar contentos con su situación en una vuelta de tuerca muy interesante. El mal no siempre es evidente y los ciudadanos pueden perfectamente voltear la vista para mirar hacia otro lado, mientras delante de sus narices ocurren las más terribles atrocidades. Esta idea se refuerza con el hecho de que, por ejemplo, la gente va a disfrutar de luchas a muerte en el Coliseo sin cuestionarse nada, o el injusto repudio del que es objeto Rebeca. Los habitantes de Dressrosa son cómplices del sistema que los oprime y que instauró Doflamingo, porque permanecen ciegos o quizás eligen esta ceguera a la injusticia del sistema naturalizado por ellos mismos. Por tanto, son responsables también de su desgracia. El mal no es cosa de un solo ser y solo ocurre porque otras personas están dispuestas a permitirlo, ya sea el pueblo ciego hacia la realidad o el gobierno del mundo y la marina que, maniatados para actuar, miran convenientemente hacia otro lado. Curioso de hecho es que precisamente el enviado de la marina en este arco de Dressrosa sea un hombre ciego. También es interesante el giro que suponen los villanos autóctonos que conocemos, porque como mencionaba antes, estos malignos en One Piece suelen ser personajes externos, lo cual casi parece un comentario de la obra en contra del intervencionismo político y alegando sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y de cada comunidad a gobernarse a sí misma. Sin embargo, por contra, tanto Jody Jones como Orochi son creados por las propias contradicciones y la ceguera de la sociedad que los rodea. Es casi como si Oda también nos avisara a través de ellos que uno no puede dejar sin atender los problemas sociales internos de una comunidad, o estos acabarán por crecer y emponzoñarlo todo. Por último, hay un gran villano de condiciones demoníacas en One Piece, y este no es otro que, por supuesto, Barba Negra, Kurohige. El caso de Kurohige es interesante porque se plantea como un reverso de Luffy, que es nuestro mesías. Ahí donde a Luffy lo mueven el amor por la aventura y la libertad, vemos en Barba Negra una perversión siniestra de este idealismo y la lucha por los propios sueños, donde priman el hedonismo y una tiranía opresora. Es el culto máximo al yo. Incluso su poder, lo mismo que la ambición desmedida de su portador, remite a cualidades malignas. Donde Luffy da, Barba Negra arrebata. Porque en estricto rigor, ambos sostienen un discurso muy similar. Ambos quieren el One Piece, luchar por sus sueños y ser reyes de los piratas que definan una nueva era. Pero Barba Negra es cruel y construye su sueño y su aventura desde la opresión del otro, cosificando y deshumanizando a sus semejantes en una actitud tan tiránica como infantil. La mayor de las tragedias griegas, o por lo menos la más conocida, creo que no necesita demasiada presentación, pero aún así, por si alguien está medio perdido, haré un resumen de su historia. Edipo, hijo del rey de Tebas, es mandado a asesinar por su padre nada más nacer por una profecía que decía que el joven príncipe mataría a su padre y se casaría con su madre. Sin embargo, la persona encargada de hacerlo se apiada del bebé y en vez de matarlo, lo abandona en el camino. Este es encontrado por los reyes de Corinto, quienes lo salvan y lo crían como si fuera uno de sus propios hijos, y es así como Edipo crece ignorante de su destino. Tiempo después, un Edipo ya adolescente se encuentra con un desconocido en un camino. Se genera una disputa y en medio de la pelea mata al hombre que, como sabemos nosotros, no era otro sino su padre biológico. Ignorante de este hecho, Edipo llega a su ciudad natal, Tebas, y vence a la terrible esfinge que aterrorizaba a la población. Tras este hecho, asume el trono de
de Tebas, casándose con la reina viuda Yocasta, es decir, como bien sabemos nosotros, su propia madre, y es así como, sin saberlo, termina por cumplir paso a paso con cada parte de esa profecía. Más tarde, la ciudad es asolada por una terrible peste, y un oráculo anuncia a Edipo que esta no cesará hasta que se descubra quién fue el asesino del rey anterior. Edipo entonces investiga, mostrándonos uno de los primeros thrillers de investigación detectivesca de la historia, hasta dar con la terrible verdad. Incapaz de soportar el terrible secreto, Yocasta, esposa y madre del protagonista, se suicida y Edipo se arranca los ojos para vagar solitario y penitente. Esta historia, como muchas tragedias y mitos griegos en general, tiene un carácter simbólico y aleccionador. Evitar la tragedia es lo que precisamente la provoca, como en tantas historias de profecías. Es intentar evitar el destino lo que acabará por acarrear la desgracia a los protagonistas. Por otro lado, un hecho plenamente presente en toda la leyenda es que la ignorancia no nos hace menos responsables de nuestros actos, y vivir desconociendo nuestros pecados no implica en ningún caso que estos dejen de tener un peso o de importar. Al Edipo apuñalar sus ojos no es tanto que se esté castigando, sino una forma de voltear la vista hacia su interior, pues una mirada sobre lo externo no le permitió reconocer a sus propios padres. Dejando de lado las teorías sobre el psicanálisis en relación al tabú universal y otras cuestiones parecidas, lo que nos interesa de la historia de Edipo en términos literarios, de lo que nos habla su argumento, es una mirada hacia el propio yo, que habíamos olvidado, un trabajo de autodescubrimiento, de mirar hacia la propia oscuridad, hacia nuestro origen, por violento o incierto que pueda parecer. Es por eso que tenemos el argumento de Edipo en muchas historias sobre huérfanos que buscan descubrir quiénes son sus verdaderos padres o cuál es su origen, como puede ser Ashita no Nadia, o en una clave mucho más oscura, la reciente Dororo. También lo encontramos en aquellos thrillers psicológicos en que el detective se desdobla como una otra cara del villano al que persigue, como es el caso del manga de Naoki Urasawa Monster, y en los relatos de personas amnésicas que comienzan a recuperar la memoria de quienes fueron en el pasado, aunque muchas veces es algo que terminan prefiriendo no haber tenido por qué saber. También, por supuesto, en aquellas historias que consisten en el desvelamiento de un secreto familiar, muchas veces terrible y oscuro o sencillamente triste, como nos muestran la película de Ghibli El recuerdo de Marnie, el manga Suiki de Yuki Urushibara, la autora de Mushishi, o el excelente arco de redención del príncipe Zuko en Avatar. No obstante, este descubrimiento no siempre tiene por qué ser amargo. Dentro del argumento de Edipo hay una constante implícita, y es que por duro que sea, siempre es mejor saber que no. Mamoru Hosoda explora esta idea en su clave más positiva en la película Mirai no Mirai o Mirai del futuro, donde la experiencia del pequeño protagonista de la cinta con los diferentes miembros de su árbol familiar no solo nos da una mirada de comprensión y aceptación amorosa hacia nuestros propios familiares, sino que supone la clave para que el niño pueda enfrentarse de mejor manera a los desafíos de su vida y superar el problema de celos que tiene debido al nacimiento de su hermana pequeña. Muy parecido es el caso de Coco, la película de Pixar, donde su protagonista subsana un antiguo trauma familiar arrojando luz sobre este, ayudando a toda su familia a superar esta herida. Saber lo que somos y de dónde venimos termina siendo clave para avanzar. Al final, el argumento de Edipo nos narra esa voluntad de descubrir la verdad que ignoramos sobre nosotros mismos y aceptarla, por dura que ésta sea, como parte integral de lo que somos. En One Piece podemos encontrar este argumento y sus ecos en toda su historia, y en un personaje donde resuenan de forma especialmente notoria, con un giro bastante interesante, es el de Portgas the Ace. El caso de Ace es interesante porque en realidad él es plenamente consciente desde el principio sobre la verdad tras su nacimiento. Sabe que su padre fue el mayor pirata de todos, Goldie Roger, y odia este hecho. En este caso no se trata de un olvido o desconocimiento sobre la verdad tras su existencia, sino de un voluntario acto de renegar. Ace no quiere ser el hijo de Goldie Roger, quiere ser hijo de Shirohige, de Barba Blanca. Tampoco quiere ser el rey de los piratas, y a quien quiere coronar como tal es al padre que ha elegido, aunque este mismo lo que desea es precisamente aupar a su protegido hasta esa posición, como si se tratara de una deuda con su respetado rival.
Ace vive ocultando y odiando cuál es su origen, un origen maldito que le ha marcado como un prófugo toda su vida. Es duro porque como lectores sabemos, o mejor dicho, intuimos que Goldie Roger no era precisamente un mal tipo tampoco. Sabemos que se entregó porque iba a morir producto de una enfermedad y que incluso de haberlo querido no podría haber estado con su hijo en el futuro. También sabemos que el destino de Ace le importaba porque pide a Garp que cuide de ese niño que, como bien entienden ambos, no tiene ninguna culpa. Es la sociedad, la opinión pública, lo que han hecho que Ace odie a su padre biológico y, lo peor y más triste de todo, se odie a sí mismo. Lo peor de todo este asunto es que este conflicto que tiene Ace no se resuelve en toda su vida. Aunque se nos presenta como un personaje bastante más maduro que Luffy, relajado y admirable, no tardamos en descubrir al profundizar en él que esto no es para nada así. Vive sufriendo y renegando de la verdad que termina por llevarlo al patíbulo, sintiendo que no merece el amor de sus semejantes. La muerte de Ace nos duele no solo por el impacto que produce en Luffy y el resto, o porque fuera un personaje entrañable y fácil de querer, nos duele porque nunca lo veremos vivir en paz con su verdad. Ace solo se concilia con su condición de hijo de Gold Roger en los instantes finales de su vida, capaz de morir con una sonrisa agradeciendo haber sido amado, habiendo sido una existencia trágica, con un final trágico sin posibilidad de redención alguna. Sin embargo, esta no es la única parte de la obra en que el argumento de Edipo se hace presente en One Piece, y es que en realidad, si nos fijamos bien, veremos que en otra de sus vertientes, este argumento está totalmente enredado en la trama principal del manga de Eiichiro Oda, al punto de ser, junto con el del Vellocino de Oro y el del Mesías, uno de los argumentos principales que vertebran toda la historia. Y es que este desconocimiento por el propio origen puede ser algo que sufra una sola persona, o muy por el contrario, puede ser algo completamente colectivo. Al fin y al cabo, en la tragedia griega también tenemos esta situación. Descubrir la verdad implica, sí, develar el oscuro secreto familiar de Edipo y su familia, pero también supone develar la verdad sobre toda la ciudad respecto a su anterior rey, que es atacada por una peste producto de su ignorancia colectiva. Algunos ejemplos en el manga anime de esta otra forma del argumento son, por ejemplo, la película de Lu Over the Wall de Masaki Yuasa, donde un pueblo entero vive atrapado en una existencia que resulta opresiva de lo monótona y aburrida que es, producto de su propia ignorancia respecto al origen de una leyenda local. Por otro lado, tenemos a Full Metal Alchemist, donde los personajes, investigando una forma sobre cómo restaurar sus cuerpos, irán develando oscuros secretos respecto al origen de su país, la alquimia que practican y otras muchísimas otras cuestiones. Respecto a One Piece, en el documental español Las llaves de la memoria de Jesús Armesto, a propósito de la memoria histórica de España y especialmente de Andalucía sobre el pueblo de Al-Ándalus, uno de los estudiosos que aparecen, Antonio Manuel Rodríguez, ejemplifica muy bien la forma que rodea esta idea en el manga de Eiichiro Oda. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? ¿Un dedo? ¿Una mano? ¿Una pierna? ¿El corazón? ¿Un órgano de tu cuerpo? ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer que es reconocido por todo el mundo ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Y eso le pasa a las personas y le pasa a los pueblos. Como el enfermo de Alzheimer que, aún reconocido por otros, no se reconoce en el espejo, un pueblo puede perder su propia identidad o su propia conciencia de su identidad si le arrebatan la memoria. La historia es lo único que te pueden quitar para que tú dejes de ser tú. Y curiosamente, la isla donde más notorio se hace este problema es aquella que está basada en España, Dressrosa. Dressrosa es colectivamente ignorante de su verdad. Mira hacia otro lado, contenta con el pasado que les ha construido Doflamingo con el único propósito de dominarla. Y no es hasta que esta verdad sale a la luz, estaba literalmente bajo tierra, que el pueblo se logra alzar de nuevo con orgullo e independencia. Esto es bellamente ejemplificado en uno de los momentos finales del arco,
esto con la siguiente frase: la destrucción de un país no siempre es un hecho desgraciado. Ese día la gente reirá y llorará entre los escombros. Dressrosa se rompe a sí misma su propia prisión para poder recuperarse. Sin embargo, este conflicto es realmente absolutamente transversal a todo One Piece y constituye hasta la fecha uno de los aspectos más interesantes y profundos de la saga. Me refiero a todo lo relativo a la historia oculta de los foneglíficos, a los 100 años vacíos y todos los misterios relativos a ello. Esa verdad a la que los sabios de Ohara, la madre de Robin y la propia Robin intentaban llegar, la que descubrió Goldie Roger junto con Oden y la que, aunque intente taparse, se intuye en toda la extensión de ese mundo. El mundo de One Piece ha perdido la memoria y el afán del gobierno del mundo y de la marina por mantener esa memoria oculta solo evidencia que se trata de un conocimiento que, de poseerse, impediría la tiránica dominación a la que los pueblos de este mundo están sometidos. Como ya se ha dicho, los temas principales de One Piece son el legado y la lucha entre la libertad y el poder opresivo. Es en esta trama que nos acompaña desde que Robin se une a la banda pirata que ambas ideas convergen. Es la ignorancia de su propia historia, memoria, legado, lo que mantiene el poder de los dragones celestiales sobre el resto de países de la Tierra. Sin embargo, la verdad puede ocultarse, pero no borrarse. Por eso siempre hay un camino para la resistencia y desde los foneglíficos repartidos por toda la extensión del mundo, las leyendas que poseen las diferentes casas reales implicadas, hasta las misteriosas que se van heredando de generación en generación, la verdad siempre encuentra caminos para emerger. Por eso es que el personaje de Robin y su arco son tremendamente centrales en toda la historia de One Piece. Ella es la buscadora de esa verdad, la que pone sobre la mesa la necesidad de encontrarla, interpretarla y traerla al presente de vuelta. Lo bonito del caso es que una vez que confía en sus compañeros, esta búsqueda y misión se entrelaza con la búsqueda del One Piece y pasa no solo a ser un mandato individual, una pulsión interna de nuestra arqueóloga, sino un compromiso colectivo con toda la tripulación y más adelante de un buen número de aliados y personas que participan del mismo proceso. Otro asunto interesante es el hincapié que se hace en la importancia de descubrir esa verdad por sí mismo, atravesando toda la aventura juntos y madurando y cambiando en consecuencia. Este conocimiento no se regala, ha de ser conquistado por aquellos que se fortalezcan a través del viaje. Por eso Robin rechaza que Rayleigh le revele lo que sabe, lo mismo que Luffy. Son ellos quienes tienen que alcanzar su objetivo, o de lo contrario, el conocimiento será solo información vacía. Es algo que debe ser apropiado desde la propia experiencia vital. Oda, con todo esto, nos habla sobre cómo el conocimiento de nuestras propias raíces culturales y de la memoria histórica que conllevan nos puede liberar de nuevos opresores. One Piece es al fin y al cabo una historia sobre la libertad, y la libertad sin memoria, sin tener clara nuestra propia identidad, no solo es imposible, sino que está vacía. No puede ser libre alguien que no se conoce a sí mismo, que no se reconoce en el espejo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Con esto acabamos de enumerar los que, a mi juicio, son los argumentos principales de One Piece como relato, pero esto no quiere decir que esto haya terminado, ¿o no? Porque aunque estos argumentos definan lo que One Piece es principalmente, la obra contiene muchísimos otros que de forma tangencial apuntalan y refuerzan diversos mensajes. Tenemos odiseos amnésicos, antígonas angustiadas, Penélopes a la espera, científicos amorales, criminales y vengadores, y de todos ellos nos queda mucho, pero mucho que hablar. Yo por mi parte espero que este vídeo les haya parecido interesante a pesar de su extensión, o al menos entretenido, y les haya gustado tanto como a mí hacerlo.